Sé que no me esperaban a mí, así que no voy a decir gracias por la invitación, si no estaría mintiendo. Me iba a dejar los bigotes, pero no hice a tiempo con la barba. Así que, bueno, le manda saludos a Ernesto. En primer lugar, gracias por recibirme. Tuvo días complicados, justo María Rosa está enferma, así que se sumaron varias cositas, algunos compromisos, así que me pidió si lo podía cubrir. Gracias. Y qué tema, ¿no? La verdad que cuando me dijo para poder hablar, lo primero que se me cruzó es decir, por favor, no. Pero no tenía escapatoria, así que es un tema que la verdad que trae mucha responsabilidad el poder darlo. Ya de por sí hay grandes enseñadores acá. De la parte humana uno también está nervioso, pero le pido a Dios que pueda ser un mensajero, un canal, y que sea su palabra la que habla en nuestros corazones. Así que el tema de hoy, como estaba en pantalla hace un ratito, decía obedeciendo la voz de Dios en lo personal. ¿Sí? Ahí me van pasando el PowerPoint. Y la pregunta con lo que quería arrancar es, ¿qué es lo que debo obedecer o qué es lo que debemos obedecer, ¿no? Si decimos obedeciendo a Dios en lo personal o la voz de Dios, tenemos que saber qué tenemos que obedecer, ¿no? Entonces, les quería compartir tres verdades acerca de este llamado, acerca de qué tenemos que obedecer o acerca de obedecer a la voz de Dios. En primer lugar, es que para poder obedecer a la voz de Dios, tenemos que conocer a Dios, conocer su voluntad, saber qué es lo que tenemos que llevar a cabo o qué es lo que tenemos que obedecer. Para esto tenemos la palabra de Dios, ¿no? ¿Qué es la Biblia? Es el conjunto de pensamientos, de intenciones, de mandatos, de deseos. Es la voluntad completa de Dios para nosotros, en palabras expresadas en la Biblia para que nosotros sepamos, conozcamos más a nuestro Dios y sepamos qué es lo que a Dios le agrada para poder hacerlo, para poder agradar a nuestro Dios. A lo largo de toda la Biblia, a lo largo de todo este libro, tenemos infinidades de mandamientos. Yo anoté algunos como para poder leerlos en esta noche. Dice uno conocido, por tanto dejará al hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Este es un mandamiento. Este es un mandato para el hombre y para la mujer de unirse y formar una familia. Está en Génesis capítulo 2, versículo 24. Tenemos los 10 mandamientos en Éxodo 20, ¿no? Que los conocemos. Tenemos la voluntad de Dios, es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Es bastante directo el mandato y encima dice la voluntad de Dios es. Después dice 1 Tesalonicenses, el siguiente por favor, ahí está. Dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. 1 Tesalonicenses 5:18. Ámense unos a otros con un afecto genuino o amor fraternal. Y deleítense al hombre y deleítense al honrarse mutuamente. Romanos 12:10. Y después un versículo más de 1 de Pedro. Dice, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. Son todos mandatos, son todos mandamientos que nosotros, que el pueblo de Dios, que su iglesia tenemos que llevar a cabo, tenemos que obedecer. Pasaba al siguiente, todos estos mandatos y todos los que están expresados en su palabra son la voluntad de Dios para su iglesia. Esto es un poquito de lo que se hablaba ayer en Solesi, ¿no? En Solesi tocó la reunión ayer y hablaba el hermano Carlos Torterolo acerca de un mandamiento quizás un poquito más general para la iglesia. Yo anoté algunos acá como para poder compartir con ustedes. Eso es en primer lugar. ¿Cómo saber o qué es lo que yo tengo que obedecer de Dios? Bueno, lo tengo en la Biblia expresado, lo que Dios quiere de mí, lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Tenemos que enfocarnos en poder conocer más este libro y más a nuestro Dios para saber qué es lo que Dios pide de cada uno de nosotros. Pero la segunda verdad que les quería compartir es, para obedecer la voz de Dios en lo personal, tengo que conocer mis dones. Y acá va un poquito más
a lo íntimo y a lo personal. ¿Por qué digo esto? Porque Dios, en el momento que nosotros conocimos a Cristo como nuestro Salvador, llegó a nuestra vida ¿quién? El Espíritu Santo. Y dice la palabra que el Espíritu Santo nos capacitó, nos dio dones. Ahora, ¿para qué nos capacitó el Espíritu Santo? Para poder obedecer y cumplir la misión que tenemos cada uno de nosotros. La misión como iglesia, pero la misión en lo personal. Ese llamado, esa misión personal que Dios tiene para cada uno de nosotros. Por eso es importante para obedecer a Dios en lo personal, conocer qué don me dio Dios. ¿Qué don te dio Dios para poder servirle de la manera que Dios quiere que le sirvamos? Dice 1 Corintios, capítulo 12, quiero que me acompañen, creo que lo anoté ahí también, sí. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu, ¿para qué? Para provecho, para edificación, para lo que es bueno para la iglesia, para cada uno de nosotros, para el pueblo de Dios. Así que Dios te capacitó, Dios me capacitó por medio de su Santo Espíritu con por lo menos un don. ¿Para qué? Para que lo utilicemos para la edificación de la iglesia. Ahora, ¿cómo yo puedo obedecer a Dios, obedecer la voz de Dios como Dios quiere, si no conozco qué es lo que Dios me dio? O cuál es la herramienta que Dios me dio para su gloria o para su obra. Por eso es importante conocer qué don tengo o qué don tenemos. Dice la siguiente: el Espíritu Santo te capacitó de forma personal para que realices una tarea especial y específica para el crecimiento de su obra. Si no somos conscientes del poder que tenemos, no vamos a poder responder nunca a ese llamado de la manera que Dios quiere que lo hagamos. Lo que Dios te pide personalmente, y esto lo anoté, son cosas que iba anotando mientras que iba leyendo los pasajes, iba haciendo el mensaje. Lo que Dios te pide personalmente jamás se va a contradecir con la palabra de Dios. Jamás se va a contradecir con su voluntad específica para su pueblo, ¿no? Y si es algo que se contradice, entonces no es de Dios, porque Dios no se contradice en ningún momento o en ningún punto. Esto pasa muchas veces cuando uno escucha, cuando alguna persona, algún hermano dice, yo voy a hacer esto, no sé, me voy de acá o hago esto, hago lo otro, pero vos te estás dando cuenta que empieza a haber murmuración, que empieza a haber contradicciones, que se empieza a ver el orgullo, hay cosas que se hacen por venganza, por vanagloria. Entonces, si es la voluntad de Dios, si Dios te está pidiendo algo, pero se contradice, entonces no es realmente lo que Dios quiere para tu vida. Y anoté 3 ejemplos para que veamos. 3 ejemplos de personajes bíblicos. En primer lugar, a Moisés. Lo tenemos en Éxodo capítulo 3. Quiero que me acompañen, por favor. Dice Éxodo capítulo 3, versículo 1. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión, porque a causa de la zarza, ¿por qué causa la zarza no se quema? Y bueno, y sigue, ¿no? Y conocemos el relato que Moisés llega a la zarza y el Señor le habla, ¿no? Versículo 6, y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Y es en ese momento donde Dios le dice a Moisés, Moisés, yo tengo una tarea especial para vos. ¿Cuál era la tarea?
sacar al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, ¿no? Esa era la misión ese era el llamado especial y particular para Moisés, el sacar al pueblo de la esclavitud. ¿Y qué dice Moisés? Señor, yo no puedo. Yo soy medio duro para hablar, me cuesta, ¿cómo yo voy a ir? ¿A quién soy yo para ir ante Faraón, pedirle tal cosa? Y ahí donde el Señor le dice en el versículo 14, respondió Dios a Moisés y le dijo, yo soy el que soy, y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Moisés, la anterior dice, Moisés se encontró con el yo soy, ¿no? Y le cambió la vida. Vamos a ver en estos tres personajes que cada encuentro que tuvieron con el Señor les transformó la vida. Les cambió la vida por completo. Y ahora sí, la siguiente dice, Moisés guiaba las ovejas en el desierto, Dios lo llamó a guiar a su pueblo por el desierto. Dios jamás va a llamar a alguien que está desocupado. Dios siempre llama al que está trabajando. Dios siempre llama para su obra al que está haciendo algo para Él. Vamos a ver también en Isaías. Ahí si me acompañan a Isaías capítulo 6. También el llamado de Isaías. Dice capítulo 6, versículo 1, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban al templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Fíjense, ¿no? Siempre ahí está la voz ahí del Señor, la voz de Dios. Entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Isaías tuvo esa visión y vio la gloria y la majestad y la santidad de nuestro Señor. Y fue en ese momento donde él se rinde por completo, reconoce su condición, reconoce que era un pecador, se humilla ante el Señor, y después vemos que en el versículo 6 dice, voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando sobre él mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Y el versículo 8 dice, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Versículo 8, después oí la voz del Señor. Y ese es el momento que Isaías responde, heme aquí, envíame a mí. Otro llamado personal, otro ejemplo de llamado personal. Y por último, el tercero, el de Pablo. Vamos a Hechos capítulo 9. Hechos capítulo 9, versículo, vamos a leer ahí del 1, vamos a leer algunos salteaditos también. Dice el versículo 1, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco. Resaltan ahí, pidió cartas, y que se dirigía hacia Damasco, al fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, el camino del Evangelio, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Se le presenta el Señor Jesucristo, el Cristo, se le presenta el Dios, el Rey, y dice, y cayendo en tierra, oyó, ¿qué? Una voz
que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y él dice, temeroso y temblando, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y bueno, y después conocemos la historia, ¿no? Cómo Pablo después pierde la vista, se quiere reincorporar, no ve nada, es enviado a Damasco, y en Damasco ocurre otro milagro, pero vemos acá el milagro de la salvación de Pablo, ¿no? Este Saulo que es transformado por completo, este Saulo que escucha la voz del Señor, la voz de Dios, y responde a ese llamado. Y en ese momento la vida de Saulo cambió. Pablo iba de camino a Damasco persiguiendo a los cristianos. Qué interesante que en Damasco fue el primer lugar que predicó el Evangelio. En este caso, Pablo estaba completamente en contra de la voluntad del Señor. Pero aún así, estaba haciendo algo y aún así el Señor lo tomó y lo transformó por completo. Su destino hacia Damasco no cambió. Él iba a Damasco, terminó en Damasco, pero predicando el Evangelio. En Damasco fue donde predicó por primera vez. Pablo llevaba cartas para matar y lastimar a los cristianos. ¿Qué terminó haciendo Pablo? Enviando cartas para la edificación y ayuda de los cristianos, de la iglesia. Cómo Dios transforma nuestras vidas cuando nosotros respondemos a su llamado. Los tres conocieron al Señor. Los tres entendieron que el Señor los acompañaba. Y con ese acompañamiento el Señor los capacitaba. Y los tres obedecieron a la voz del Señor. Entonces dijimos, la primera verdad, ¿cuál era la primera verdad? Para obedecer la voz del Señor, la voz de Dios, tengo que primero ¿qué? Conocer a Dios, conocer su voluntad. En segundo lugar, para obedecer la voz de Dios en lo personal, tengo que conocer mi don, conocer qué es lo que Dios me dio, conocer mis capacidades, conocer aquellas cosas que Dios nos dio para utilizarla para su obra. Pero en tercer lugar, para obedecer la voz de Dios en lo personal, tengo que ver a mi alrededor. Tengo que mirar qué tengo a mi costado, atrás, adelante. Tengo que ver qué está pasando a mi alrededor. Y quiero que me acompañen a dos pasajes. El primero en Mateo, capítulo 9, versículo 35 al 38. Y ya vamos terminando, porque si no se van a dormir. Mateo 9, 35 al 38 dice: recorría Jesús todas las ciudades, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, ahí el Señor vio, al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. El Señor vio las multitudes y vio la necesidad que había. Y vio que estaban desamparadas como ovejas que no tienen pastor. Y ahora quiero que me acompañen a Juan capítulo 4. Un pasaje bastante parecido también. Juan 4, 34. Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y acabe su obra. ¿No decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembre se goce juntamente con el que siega. Porque esto es verdadero, el dicho: uno es el que siembra y otro es el que siega. Los dos pasajes hablan de levantar la vista y de mirar qué es lo que está pasando a mi alrededor. Y ese es el gran ejemplo del Señor Jesús, ¿no? Que al ver a las personas completamente perdidas,
Algo pasaba en su interior, se conmovía, tenía compasión y les interesaba a las personas, porque estaban perdidas, estaban completamente desamparadas y perdidas. Y hoy pasa exactamente lo mismo. Las personas que están en nuestro barrio, que están en nuestro trabajo o nuestro alrededor, están completamente perdidas. Están sin pastor, no tienen rumbo. Es más, sí tienen rumbo, me corrijo, que es la perdición eterna. Entonces, esa es nuestra misión, esa es la misión de la iglesia y esa es la misión personal de cada uno. Ser una guía, llevar el mensaje, llevar la verdad. Las personas están perdidas y necesitan que vos y yo las guiemos y les mostremos el camino. Que llevemos esa verdad, que es la única verdad que los puede hacer libres, que es la verdad del Evangelio, que es el Señor Jesucristo. Y ahora sí, para terminar, y leo el último pasaje, Mateo capítulo 28, Mateo 28, pasaje conocido, como es una conferencia misionera. Cerramos con el pasaje famoso y principal, que es Mateo 28, versículos del 18 al 20. Dice, vamos a leer del 16, perdón. Pero los 12 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron le adoraron, pero algunos dudaban, dice. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, como toda potestad le ha sido dada en el cielo y en la tierra, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Y ahí sí, pasa a la siguiente. Todos tenemos diferentes dones, tenemos diferentes capacidades, tenemos diferentes ministerios. Es más, somos de diferentes iglesias locales, pero todos tenemos una misma misión que está acá, que es el hacer discípulos. No importa el don que tengamos, no importa el llamado personal o el lugar a donde el Señor nos llame, es una misma misión, es poder multiplicar para el reino de Dios, es hacer discípulos, es invertir en la vida de las personas, que esas personas puedan conocer, esas personas que están perdidas puedan conocer al Señor, que esas personas se puedan bautizar, que esas personas puedan aprender y entender las verdades y las bendiciones que tenemos en Cristo, y que esas personas puedan también discipular y ganar a otras personas para Cristo. Así que quería terminar con la última, para repasar, para obedecer la voz de Dios en lo personal. Primero tengo que conocer al Señor, tengo que conocer la voluntad de Dios y qué es lo que Él quiere, qué es lo que Él le agrada. En segundo lugar, tengo que conocer cuál es mi don, qué es lo que Dios me dio, qué es lo que Dios te dio, qué capacidad te dio Dios, qué don te dio Dios, para que lo puedas explotar, para que puedas usar todo tu potencial para servir al Señor, para responder también ese llamado. Dios tiene preparado para nosotros un plan personal específico, pero para la edificación de la iglesia. Y no solamente la iglesia en Úsares, sino la iglesia universal, el cuerpo de Cristo. Y eso puede ser acá en Úsares, en Solesi, puede ser en Brasil, en África, en Europa. El llamado de Dios para cada uno es personal, pero tenemos que tener en cuenta esto. Hay algunos que trabajan muy bien con la niñez, hay algunos que trabajan muy bien con los adolescentes, con los jóvenes, con los mayores, con matrimonios. Hay algunos que tienen el don de evangelista, otros enseñadores, algunos son unos genios en la música para alabar al Señor. Entonces cada uno tiene que saber qué don y qué capacidad le dio Dios para poder explotarlo al máximo para la misión que es ganar personas para Cristo y discipularlas. Y en tercer lugar, mirar la necesidad y mirar a mi alrededor. ¿Les parece si oramos y terminamos? Padre que estás en el cielo, gracias por tu palabra, Señor, gracias
por la vida en primer lugar que nos das, por la salvación. Señor, gracias por tener, Señor, tu palabra tan cerca de nosotros. Gracias porque tenemos la oportunidad de entenderla, de leerla, de conocerte cada vez más. Señor, ayúdanos a desear conocerte, Señor. Queremos aprender más de vos. Queremos, Señor, poner en práctica lo que aprendemos, Señor, y servirte de la mejor manera. Queremos ser parte de la obra misionera que es, Señor, es la misión de la iglesia, es el llamado para cada uno de nosotros, el poder invertir en el reino, en poder ganar vidas para Cristo y poder discipularlas, Señor. Gracias por este tiempo, gracias por la iglesia local acá en Húsares. Te pido que sigas bendiciéndola, Señor, que puedan seguir creciendo y dándote gloria, Señor. Oramos en nombre de Cristo Jesús. Amén.